Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites. Señor, te agradecemos porque tú nos has traído a todos hasta este lugar para poder oír el Evangelio. Permite, Señor, que nuestro corazón y nuestros oídos y nuestros ojos estén abiertos a lo que tú nos quieras decir. Señor, en este momento bajamos todo lo que nosotros tengamos, algún lugar, Señor, alguna posición, algún orgullo que tengamos en nuestro corazón, que todo eso quede debajo, Señor, y que de verdad podamos escuchar tu voz, Señor. Guíanos, Señor, háblanos, guíanos, llénanos del Evangelio para que Venezuela también se pueda llenar del Evangelio, Señor. Si hay algún ataque de Satanás, Señor, que todo eso sea reprendido y que caiga por tierra en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Es un gozo poder estar con ustedes, hermanos. Sabemos que se están improvisando algunas cosas, pero creo que no impide eso de que podamos estar compartiendo en el mensaje del Señor. De verdad me da muchísimo gusto verlos. A muchos de ustedes los reconozco, no nos hemos visto en años, pero dentro del Señor somos uno. Y quizás a otros no lo reconozco, pero de igual manera en el Señor somos uno. Y en todo este tiempo yo creo que hemos estado hablando de algo importante. Cómo es que en esta tierra nos ha sido encargada una comisión. En esta tierra tenemos una razón de existir. No es solamente para pasarla bien, sino el Señor nos ha dejado aquí para una tarea. Y esa tarea es que se pueda compartir el Evangelio a los confines de la tierra para que todo el mundo pueda ser reconciliado con el Señor, y sabemos que esto está conectado a su segunda venida. Y esto lo hemos hablado quizás hace unos 8 años, quizás, ¿verdad? Más o menos por ese tiempo. Y hemos corrido cada quien en su campo, hemos compartido el Evangelio, el Señor nos ha permitido a cada quien diversas experiencias, pero ha pasado algo bastante curioso. Y es que con el Evangelio, que Jesús es el Cristo, todos hemos corrido, pero se presentan dificultades. Y no solamente estoy hablando de la pandemia, no estoy hablando solamente de los conflictos que hay entre los hermanos, sino estoy hablando de algo muy dentro de nosotros. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Estoy hablando de un conflicto dentro de nosotros. Y es que dentro de nosotros cesamos de ver el Evangelio. Cesamos de estar en ese estado en donde el Evangelio es respuesta para nosotros y nos vamos a otras cosas. Quiero que veamos esto con la Biblia, por favor, y si usted tiene su Biblia, le ruego que me acompañe a las Escrituras y que lo confirme conmigo para que estemos viendo la palabra del Señor y no lo que alguien humano pueda decir. Veamos, por favor, Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. Conocemos bien este verso, ¿verdad? Juan 20, 31 dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios, que es el autor de toda esta Biblia, aunque sabemos que humanamente tiene más de 40 autores, sabemos que Dios con su Espíritu Santo da esa inspiración a cada uno de esos autores para que toda la Biblia tenga un objetivo, para que toda la Biblia lleve este rumbo, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente estamos hablando de los milagros de Jesús, que claro que en el contexto se refiere a esto, sino que toda la Biblia lleva este objetivo. Confirmémoslo también, por favor, en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, el verso 45 al 47. Lucas capítulo 24, versos 45 al 47. Dice así la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí Jesús habla de las Escrituras a sus discípulos después de resucitar. Como conocemos, los discípulos estaban cabizbajos, estaban desilusionados de que su maestro hubiese muerto en una cruz, y ellos pensaban que el Cristo había de liberar a su nación de Roma y que les daría un tiempo de mucha prosperidad, pero resulta que se murió en una cruz. Ellos se van, sabemos que Jesús aparece a ellos, y después de regañarnos un poquito, lo que el Señor hace es explicarles el Evangelio de nuevo. Y cuando Él les explica el Evangelio, Él les dice: estas Escrituras, ¿para qué son? Desde las Escrituras de Moisés hasta los profetas, todo se ha escrito
acerca de mí, dice Jesús. Toda la Escritura nos dirige hacia quién es Jesús. Y eso abre el entendimiento de los discípulos, que durante 3 años y medio iba siguiendo a Jesús, había experimentado los milagros de Jesús, vivía literalmente comiendo con Jesús, pero hasta este momento no les había quedado claro que todas las Escrituras eran acerca del Mesías. Algo similar ocurrió con nosotros hace algunos años. El Señor nos mostró cómo es que todas las Escrituras nos llevan a este enfoque, y si es Dios quien escribió la Biblia, y si es Dios por medio de todas las Escrituras que nos está diciendo que las Escrituras son para creer que Jesús es el Cristo, entonces esto tiene un peso, tiene una autoridad. Quiere decir que Dios en las Escrituras no tiene un interés secundario, sino el de darnos a entender que Jesús es el Cristo. Pero quizás nosotros lo hayamos entendido de una forma diferente. Tal vez algunos de nosotros entendimos que desde el principio, cuando alguien no cree que Jesús es el Cristo y eso le da un acceso a la salvación, y que después de creer que Jesús es el Cristo, pues ya va creciendo, que va necesitando otras cosas, que el Señor revela más de la Biblia y vive una vida más íntegra en varias áreas de su vida. Y suena bonito, suena lógico, y en ciertas cosas es así. Pero yo quiero que veamos la Biblia, por favor, y nos demos cuenta también de que aún para el creyente de la iglesia primitiva hubo una insistencia de parte de los apóstoles y del Espíritu Santo en que creyeran que Jesús es el Cristo, aunque ya creían que Jesús es el Cristo. ¿Cómo así? Vamos a ver, por favor, en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, del versículo 21 al 24. 1 Corintios capítulo 16, versículo 21 al 24. Las Escrituras dicen así. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Estas últimas palabras Pablo las escribe en 1 Corintios, y si usted ha leído esta carta, usted se dará cuenta de que la iglesia de los Corintios no estaba bien. Era una iglesia que había creído que Jesús es el Cristo, llena de dones, llena de toda sabiduría, en todas las cosas que pueden ser consideradas ámbito de iglesia. Ellos eran excelentes en todo ello, pero no había amor entre ellos, había contienda entre ellos, había discusiones, los hermanos se peleaban entre sí, no se ponían de acuerdo, había inmoralidad sexual dentro de la iglesia, todos los problemas que usted quizás imagina del mundo, pero dentro de la iglesia. Y Pablo trata con cada uno de estos problemas, pero al final, ¿qué les dice? Al final, la solución que le da Pablo a una iglesia problemada no es compórtese mejor, no es pongámosle disciplina, no es usted se me va de la iglesia porque usted me está contaminando a las ovejas. No es eso lo que Pablo dice. Pablo se va al evangelio. Y Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios para que ellos regresen al Evangelio. Si usted ve acá, dice en el versículo 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Pablo se va al fundamento. Él dice: ¿por qué ocurren estas cosas en la iglesia? ¿Por qué pasa que aquellos que deberían de ser la luz hoy se encuentran tan en tinieblas que hasta el propio mundo los puede juzgar de que no están bien? Es porque han perdido de vista algo. Nuestro Señor Jesús Cristo, y Él viene. Esto lo han perdido de vista. Ya para ellos no fue importante más. Tal vez en algún momento lo fue, pero ahora ya no. Y Pablo se lo recuerda. En el versículo 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Miren, a una iglesia que está llena de todos esos problemas, no sé si usted le diría: la gracia del Señor esté contigo. Tal vez a un buen creyente, tal vez a un hermano que sea ejemplo se lo diría, pero a una iglesia que está así de problemada, Pablo le dice: que la gracia del Señor sea contigo. Lo que puede rescatar al hombre finalmente no es una mejoría de comportamiento. La gracia de Dios debe de obrar sobre ellos, y Pablo se lo recuerda en el versículo 24: mi amor en Cristo Jesús esté por todos vosotros. ¿Qué amor en Cristo Jesús? Si esta iglesia ya estaba diciendo que Pablo no era un apóstol y que mejor iban a seguir a otros. Pero Pablo dice: aún así yo los amo en Cristo Jesús, y que eso esté presente en ustedes. Pablo entendía algo.
Pablo entendió que lo que necesita la iglesia va más allá de lo terrenal, de lo ético, de lo que la gente puede pensar. Lo que la iglesia necesita es espiritual. Bueno, vimos a una iglesia entonces que se enfrentaba a los problemas. A ellos les he recordado que Jesús es el Cristo y que el Evangelio les puede dar vida. ¿Qué tal una persona que va bien? ¿Qué tal una persona que todo lo está haciendo bien? Vamos por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2. Y veamos por favor el versículo 8 al 9. 2 de Timoteo 2, del 8 al 9. Dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, para la palabra de Dios, nuestra presa. Pablo le escribe esto a Timoteo, su hijo espiritual. Y ya 2 de Timoteo es casi que su última epístola para Timoteo, como que se está despidiendo él ya del mundo. Y le está encargando todo lo que es el ministerio de él, se lo da a Timoteo, pero él le dice, entre que le dice que él debe de ser como un atleta, ¿verdad? Que corre para el premio, que debe de ser un labrador, que lo haga con paciencia, ¿verdad? Le dice todos esos ejemplos de cómo comportarse, pero en medio de todo eso le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Parece que no va ahí, parece que debería decir, esfuérzate, dale con todo, ve y da tu vida. Algo así le debería decir Pablo, pero Pablo a Timoteo le dice, acuérdate de Jesucristo. Es que aún el que parece correr bien, aún aquella persona que parece estar íntegra dentro de la iglesia, sigue necesitando de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Otro ejemplo, ¿qué hay acerca de la segunda venida? Yo creo que a muchos nos ha pasado, quizás no sea su caso, pero a muchos nos ha pasado que cuando recibimos el Evangelio corremos desenfrenadamente. Queremos compartírselo a todo el mundo, ¿verdad? Porque es respuesta para nosotros, nos da vida, y entonces creemos que Dios de verdad va a salvar a muchos, y es verdad, Él lo va a hacer, y entonces corremos y damos el Evangelio a muchos. Pero llega un momento en donde más que el Evangelio, el correr se ha vuelto nuestra meta, el evangelizar se ha vuelto nuestra meta. Hasta tal punto que percibimos el Evangelio simplemente como una herramienta para convencer a otros de la verdad de la Escritura, pero no la tomamos para nosotros. Y vean lo que dice aquí por favor en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3. Si vemos el versículo 18, aquí el último versículo de la carta, 2 de Pedro 3, 18, dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro aquí acaba de explicar una situación, y es que en los postreros días habrá personas que se burlen, dice él. Y aún en el tiempo de los apóstoles ocurría que las personas, o sea, los apóstoles estando vivos, las personas habían perdido la fe en la segunda venida del Señor. Ellos decían, las cosas están iguales ahora desde la creación hasta este momento, o sea, no ha cambiado nada. No parece que hay señales de su venida. Parece que todo se va a quedar igual en la tierra, y esperar al Señor pareciera como algo inútil. No va a cambiar nada, el Señor no va a venir. Y Pedro les recuerda, no, 1000 años o como un día, y un día es como 1000 años. Ustedes se acuerdan de esta parte, ¿no? Y entonces Pedro les exhorta acerca de la venida del Señor, pero en la conclusión de toda esta declaración, si fuera yo quizás diría, como viene el Señor rápidamente y Él no se va a tardar en venir, rápidamente vaya a predicarle el Evangelio a toda su aldea y a todos los lugares que usted pueda. Tal vez yo le diría eso, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no hace eso. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en vez de decir vayan a evangelizar como locos, que claro, evangelizar es importante, pero Pedro se va a algo más fundamental. Él dice acá: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A gente que ya creía, gente que ya recibió el Evangelio y que se constituyó como iglesia en una época de persecución. Crezca usted en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ante la venida del Señor. ¿Qué quiero que veamos acá? Que en todo el Nuevo Testamento nosotros vemos que hay una insistencia de parte de los apóstoles, una insistencia de parte de Dios en que nosotros vayamos profundizando en el Evangelio, que creamos, que permanezcamos y que profundicemos en el Evangelio. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Colosenses
capítulo 2, del 6 al 7, dice así. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces vemos que tanto el apóstol Pablo como Pedro, como todos los que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, se preocupaban de que la fe del creyente no mermara, que creciera, que de verdad esta persona pudiera ir profundo a lo espiritual. Porque como el pastor Hart bien decía, estamos en los últimos tiempos, hermanos, y Satanás no juega. Como usted sabe, Satanás es real. Satanás no es una idea, Satanás no es un concepto, Satanás no es alguien a quien le echamos la culpa cuando nos pasa algo malo. Satanás es real. Y Satanás engaña a todo el mundo, dice la Escritura, con tal de que ocurra una cosa. Y él va a atacar al creyente como primera prioridad, porque el creyente tiene realmente la potestad de poder compartir el evangelio a los demás y ser salvo él mismo. Por eso Satanás nos va a engañar para que ocurra una cosa. Lo que de verdad él quiere hacer, hermano, no es derribar la congregación. Lo que de verdad él quiere hacer no es tanto por la familia o la salud. Lo que Satanás de verdad quiere es que nuestra fe en creer que Jesús es de Cristo, que eso merme, que eso se quede por segundo plano, que eso yo ya diga, yo ya sé esta verdad, que me pase a otra cosa, porque ahí Satanás ganó. Vamos por favor a Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos bien de velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Usted me dice. Efesios 6, del 11 al 12. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí Pablo le implora a la iglesia: vístase por favor del evangelio. Toda la armadura de Dios tiene que ver con el evangelio, y él lo pide a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Hermanos, en Cristo ya tuvo victoria en la cruz, ¿verdad? Satanás está vencido porque Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya lo venció, pero de alguna forma seguimos en batalla. Seguimos en una batalla que Él ya ganó, pero tenemos que militar esa batalla. Y la Biblia nos dice que aún en la iglesia ocurrían engaños de Satanás. Si Pablo le está diciendo a la iglesia que se arme de la armadura de Dios, es porque la iglesia no es ilesa. Es que la iglesia no es invulnerable al ataque de Satanás, sino es primera prioridad de Satanás. Porque nuestra batalla, hermano, no es contra el otro hermano que no cree como yo creo. Nuestra batalla no es contra el gobierno, nuestra batalla no es contra la situación, nuestra batalla no es contra todas las demás cosas. La batalla es de verdad contra aquel que quiere venir y robarse la fe del evangelio. Entonces vemos que hay un patrón en el Nuevo Testamento, y es que en todo el Nuevo Testamento esta era la batalla que ocurría. Porque usted no ve tanto en el Nuevo Testamento que los apóstoles le dicen a los hermanos cómo evitar a las autoridades que los quieren llevar presos. O no ve tanto cómo es que ahora los hermanos se tienen que comportar de una buena manera. Claro que hay que comportarse de buena manera, pero más allá de eso, lo que Satanás busca es robarle la fe. Y sepa que esto ha pasado en todo el mundo. Tal vez nosotros pensamos que no es gran cosa. Tal vez nosotros pensamos que esto de la batalla del evangelio es así como, ay, bueno, yo sí me acuerdo de las 2 elecciones y por eso yo estoy bien. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la confianza en el evangelio, de la confianza en que el Cristo es absolutamente respuesta para nuestra vida. Eso Satanás no quiere quitar, porque estamos pensando que nos podíamos comer al mundo entero, que Venezuela entera iba a ser evangelizada y bien, y nos íbamos a ir a las naciones y todo eso. Pero viene un problema, viene una situación, viene un desacuerdo y se cae todo eso. De repente necesitamos algo más. De repente el problema no es que yo estoy separado de Dios, sino la economía. De repente el problema no es que, ay, bueno, ahora Satanás está atacando, pero bueno, ya Cristo le dio. De repente no es eso lo que vemos. De repente lo que vemos es que el hermano no está de acuerdo conmigo. Y de repente ocurren 1.000.000 de cosas y nuestros ojos han empezado a irse a otro lado.
Eso es lo que quiere Satanás en nuestras vidas. Y eso lo queremos exactamente en la iglesia primitiva. Y por eso hay una insistencia de parte de los apóstoles y de Dios de permanecer y profundizar, echar raíz en el Evangelio. Veamos por favor también en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6. 2 Corintios capítulo 4 del versículo 3 al 6 dice de esta forma. 2 Corintios 4 del 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Tomémoslo por partes, por favor. En el versículo 3 aquí nos dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo predicó el evangelio a todo dar. Pablo hizo conocer el evangelio en todo su tiempo, pero ahí hay algunos que no reciben el evangelio y está encubierto para ellos el evangelio. No todos reciben el evangelio, hermanos. Si usted ha corrido en su país y ha compartido el evangelio, usted sabe que hay muchas personas que lógicamente tendrían que recibir el evangelio, hay muchos que no lo reciben. Hay gente que no reacciona. Hay gente para las cuales el evangelio solo es un cuento, una forma de creer las cosas, pero hay otros para los que es vida el evangelio. Y Satanás lo que quiere es que esas personas que lo reciban como vida se olviden de eso. En el versículo 4, como ustedes bien conocen, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean cómo aquí se describe el evangelio. Dice primeramente que a los incrédulos les fue tapado el evangelio. Y cuando hablamos de incrédulos, sabemos que no solamente estamos hablando de las personas que nunca han tenido contacto con una Biblia, sino también personas dentro de la iglesia. Pero saben que nosotros también estamos dentro de la iglesia. Hay un momento donde Satanás nos tapa. En cuanto en algún momento el evangelio era felicidad para nosotros y queríamos escuchar más y más del evangelio, queríamos leer más de la Biblia, queríamos conocer más de nuestro Señor, y hoy cuando alguien más está predicando el evangelio, hay una rabia, hay algo de, ay, yo podría hacer eso mejor, hay cualquier cosa, pero que no es felicidad que viene del evangelio, no es vida del evangelio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasa eso con la gente? Porque Satanás ataca ese evangelio en nosotros de tal manera que se nuble en nosotros. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo está diciendo, lo que nosotros estamos haciendo no es levantar un nombre de alguien o el equipo de Pablo, no, lo que estamos haciendo es predicar el evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso estamos haciendo y la gente no lo recibe. O sea, no está recibiendo, es decir, no está poniendo barrera al evangelio porque seamos nosotros, ¿no? O sea, no es que estén en contra de Pablo o de Pedro, no, están en contra del evangelio. Eso es algo grave, que Satanás maquina en nuestras vidas. Pero el verso 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la paz de Jesucristo. Note que Pablo con mucho esfuerzo está diciendo otra vez que el evangelio es luz, que el evangelio penetra las tinieblas y que en ese evangelio está el conocimiento de Dios, en la paz de Jesucristo. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos conocer a Dios, necesitamos estar con Dios, porque para eso fuimos creados. El hombre fue creado para estar con Dios, pero no solamente para estar en una iglesia, para estar con Dios de verdad. Y eso solo se encuentra en el evangelio. Y no solamente lo necesité hace 8 años, hoy yo también necesito encontrarme con Dios. Hoy necesito yo ser un hijo de Dios. Hoy necesito que el evangelio me amanezca y que me resplandezca. Porque de lo contrario, hermanos, nunca podremos terminar la evangelización mundial. La evangelización mundial no es dar a conocer una información correcta.
Evangelio, digamos, en cuanto a teología, en cuanto a doctrina correcta, en el mundo la hay, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aunque se habla eso que es correcto, no se cree, no se recibe como respuesta mía. ¿Cuánta gente, usted sabe, en Venezuela, cuánta gente no dice que Jesús es el Señor y el Salvador? Muchísimos. ¿Cuánta gente no dice Jesucristo? Muchísimos. Toda la gente, usted le puede venir y le puede decir, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? Y le aseguro que una vasta mayoría le va a decir, ¿cómo no? Él es el Cristo. Sí, dicen que lo creen. El problema es que no lo han recibido como la Biblia dice. Pero antes de ir a apuntarle el dedo a todo el mundo, yo mismo, yo lo he recibido para mí, como el Cristo. Tal vez hace 8 años sí. Hoy, yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo. Porque si hoy yo no creo que Jesús es el Cristo, Satanás ha hecho algo muy sigilosamente, muy hábilmente. Se ha retirado esa gracia del Evangelio, se ha llevado la semilla. Por eso hoy nosotros vemos una vida en donde decimos que Jesús es el Cristo y nos frustran las cosas que no funcionan. Y vemos el problema, y vemos la situación. Y nos ponemos a ver al hermano, pero no somos capaces de ver al Cristo. Entonces, si eso existe hoy dentro de nosotros y dentro de la iglesia, tenemos que escuchar la voz de Dios. Dentro de ese evangelio sí hay solución, hermanos. Dentro del evangelio sí hay vida. Pero creo que llega un momento en donde nosotros tenemos que decir, yo tengo que quitarme todos los pretextos. Tengo que quitarme todo el orgullo, tengo que quitarme el soy intérprete y he ido a 40 países y todo lo que usted quiera poner de logros, eso hay que quitarse. Porque el hombre no necesita eso, eso no le puede dar vida al hombre. La experiencia, los años de evangelismo, todo eso no nos da vida. El evangelio sí nos da vida. Cristo sí nos da vida. Veamos por favor si seguimos leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 68 al 79. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 68 al 79. Dice en el versículo 68 en adelante, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, con la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Zacarías, él profetiza esto realmente a su hijo, que es Juan el Bautista, pero realmente está hablando de Cristo. Se está diciendo que Juan el Bautista sería un heraldo de Cristo y describe a Cristo en esta manera. Nos dice en el verso 71, Él es el único que nos puede librar de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hermanos, solamente el Cristo es aquel que nos puede liberar de las garras de Satanás. Más adelante hablaremos de esto, pero hermanos, realmente el saberlo, el tener un conocimiento no resiste a Satanás. Irnos al Cristo, humillarme y pedirle al Señor que de verdad me revele ese Cristo, eso me puede liberar de Satanás. Solo Él lo puede hacer. Si nosotros vemos en el versículo 72, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Hoy en día seguimos contendiendo contra el pecado, aún dentro de la iglesia. Quizás no debería de ser así, pero la carne sigue llena de aflicciones, de tentaciones y de cosas débiles. ¿Quién resuelve el pecado? Solamente Cristo puede resolver ese pecado. Pero no solamente saber que eso es verdad, sino realmente creer esa verdad, dirigirme delante de Dios por medio de Cristo. Eso resuelve el pecado.
Y si nosotros vemos, por favor, en el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros caminos por camino de paz. ¿Quién es el que de verdad me muestra el camino que yo tengo que seguir, que no va a fallar? Todos nosotros vivimos llenos de dudas. ¿Será que el camino que estoy siguiendo es el correcto? ¿Será que más adelante no habrá un cambio? ¿Será que más adelante aquello de lo que yo estoy confiando y aquello de lo que yo me apoyo no se cae? ¿Quién me puede garantizar un camino seguro hasta el final? La Biblia dice, en Cristo lo hace. Y sabe que todo esto que la Biblia dice no es una filosofía, es palabra de Dios, es promesa de Dios. Y eso quiere decir que es digno de toda nuestra confianza. Quiere decir que si yo doy mi vida por esta palabra, yo no voy a terminar avergonzado. Así que toda la Biblia nos quiere dar un mensaje. No solamente al impío, no solamente al judío, no solamente al gentil, aún el que está dentro de la iglesia. La Biblia sigue insistiendo una cosa: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y para qué? Creyendo. Note esa palabra, por favor, creyendo. Y yo sé que usted ha hecho esa observación y se ha dado cuenta de esto antes, pero esta fe no es algo que yo acabo en un día, no es algo que yo terminé en un seminario, sino que todos los días me corresponde creer esta verdad. Porque creer es estar con Dios. Dios no es algo que yo me puedo guardar en un bolsillo o ponerlo en una gaveta cuando no lo necesito y cuando ya llega la hora del culto me lo saco del bolsillo. No es alguien así. Dios es alguien que quiere tener realmente un conocimiento conmigo y yo de Él. Y solamente se logra por medio de ese Cristo que es eterno, que Él nos dio. Satanás por eso quiere robar eso. Satanás no quiere que usted esté con Dios. Por eso lo que va a hacer es que su fe en el Cristo merme, que su fe en el Cristo se desgaste, que llegue un momento en donde su boca diga que Jesús es el Cristo, pero todo su corazón está puesto en otra cosa, su confianza en otra cosa, su esperanza en otra cosa, y nos engañamos a pensar que creemos que Jesús es el Cristo, pero nuestra vida no da frutos. Eso es lo que Satanás quiere, y lo ha logrado con muchos, y yo lo confieso por mí, en mi vida lo había logrado muchas veces. Pero ¿saben que Dios es un Dios bueno? Y Dios sigue recordándonos, nos sigue trayendo al camino por medio de un hermano, por medio de una situación, por medio de algo. Él hace que el Evangelio sea predicado y que de nuevo nosotros hallamos luz en ese Evangelio y otra vez al camino correcto. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Hermanos, hay una nación puesta sobre sus hombros. Yo sé que buena parte de esa nación ya la tenemos en otras naciones, pero aún así hay gente en Venezuela que necesita oír y creer el Evangelio. A eso se le llama dar testimonio, ¿verdad? No solamente algo que yo oí, no, algo que yo vi, algo que de verdad es mío. Eso yo lo puedo dar. Pero ¿cómo puedo decir que Jesús es el Cristo si hoy es una respuesta para mí? Desde esto hay que empezar, hermanos. Hay que empezar desde si yo creo que Jesús es el Cristo. Quiero, por favor, un último versículo en este tiempo inicial. Veamos, por favor, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Dice de esta manera. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal tampoco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Amén. Pablo da esta recomendación a Timoteo y a mí me parece muy interesante lo que él dice, porque primeramente dice, ejercítate para la piedad. Cuando pensamos en la palabra piedad, quizá lo primero que se nos viene a la mente es compasión, ¿verdad? A veces confundimos esas palabras, o quizás algunas personas que ya han estudiado un poco más de la Biblia sepan que piedad se refiere a cosas que nosotros hacemos por reverencia a Dios. En realidad, en griego, esta palabra piedad es eusebeia, que quiere decir una buena reverencia. O en un griego más antiguo, lo que quería decir esto es que cuando se aparece Dios, esta persona huye. Eso es lo que quería decir piedad. O sea, Dios es tan santo, Dios es tan maravilloso que yo huyo de esa
por reverencia a Dios. Más o menos eso quería decir en su composición original la palabra. Pero ¿por qué voy a esto? Pablo lo que le está diciendo a Timoteo no es simplemente que él sea una persona con una vida decorosa. No le está diciendo compórtate como un buen joven. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es para que tú termines de salvar el mundo, para que tú puedas correr esta carrera hasta el final, para que tú puedas no tambalear, sino de verdad ser agradable al Señor y no ser avergonzado en ese día del juicio. ¿Qué tienes que hacer? ¿En qué te tienes que entrenar? Entrénate en esta piedad. Nótese, no le está diciendo otra cosa, en esta piedad, esta buena reverencia delante del Señor. En otras palabras, sábete conducir delante de Dios. Nuestra lucha no es algo que va a ser aprobado por nuestros hermanos, aunque claro, que uno puede inspirar al hermano, pero más allá de eso, Dios es el que conoce nuestro corazón, Dios es el que conoce nuestro caminar, y Dios es el que ve si creemos que Jesús es el Cristo o no. ¿Ante quién tenemos que estar? Ante Dios, no ante el hermano, no ante la situación, ante Dios. Pero ¿sabe qué? Somos malos para esto. No estamos acostumbrados a estar delante de Dios. Estamos acostumbrados a una vida doble, en donde delante de hermanos en la fe, como que aparentamos tener buena fe, y cuando nos vamos a casa, ya no aguantaba y hacemos lo que queremos. No sé si solo yo, pero Pablo le está diciendo a Timoteo esto: entrénate. ¿Qué quiere decir eso de entrénate? Quiere decir que esto se puede desarrollar. A veces uno piensa que la fe es espontánea, ¿verdad? Bueno, hay momentos en donde Dios le habla a uno y uno se llena, ¿verdad? Y hay una gran energía y una gran felicidad, y hay otros momentos que no pasa nada y uno dice, bueno, finalmente la fe Dios la da porque es un don de Dios, entonces Dios me la tiene que dar y no es mi culpa que yo no reciba gracia, no es mi culpa que yo no esté sintiendo nada. Voy a estar aquí en mi condición pésima, en mi condición que no hace nada delante del Señor, y está bien porque al final Dios es el que no me está dando la fe. A veces nos justificamos así, ¿verdad? No sé si solo yo, pero suele pasar con nosotros que no estamos delante de Dios. Y aquí Pablo dice, entrénate. En el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto del ejercicio corporal, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Yo no tengo derecho a hablar de eso, pero digamos, este ejercicio para la piedad, menciona Pablo. Él dice, esto para todo aprovecha. Y piedad no solamente le recuerdo en el sentido de vivir una vida correcta y ética, que claro que sí se puede, pero más allá de eso, una vida espiritual delante de Dios, una vida que reconoce a Dios por medio de Jesús en Cristo en todas las cosas. Esa vida que está creyendo el Evangelio en todo momento, esa aprovecha para todas las cosas. Y tiene promesa de la vida eterna en el siglo venidero. Y yo creo que este es un mensaje que estamos recibiendo en todo el mundo en este momento, hermanos. Desde que no nos hemos visto han pasado varias cosas que creo que muchos de ustedes ya estarán apercibidos, pero muchos de los hermanos que corríamos juntos en algún momento tomamos rumbos diferentes, y no necesariamente por algo que haya sido así como un error, sino porque Dios reveló el corazón de cada uno de nosotros. Algunos querían más un protagonismo, otros querían más algo sólido, como un sistema, otros querían más como correr y ser desenfrenados. Bueno, cada quien algo en su corazón tenía, y cada quien se fue en pos de esto. Y al ver todo eso, yo decía, Señor, en el principio yo los critiqué, pero después de que se me pasó eso, yo decía, Señor, pero yo soy igual. Yo también soy malo, yo también soy un pecador que tiene cosas macabras y malignas dentro de mi corazón. Tal vez yo lo disfrazo, pero todos somos pecadores. Y yo también siento ira, también siento como esas ganas de hacer otra cosa que no es el Evangelio, pero Señor, ayúdame. ¿Cómo debo de hacer las cosas, Señor? ¿Qué te agrada a ti? ¿Cuál es la evangelización mundial que tú de verdad quieres hacer por medio de mi vida? ¿Cuál es este siguiente paso que yo tengo que tomar? Y leyendo la Biblia y orando y estando delante del Señor, el Señor me daba esta respuesta: aprende a creer el Evangelio, aprende a
quedarte dentro de esta verdad que te da vida, que Jesús es el Cristo. Porque en algún momento la emoción se acaba, en algún momento una organización se cae, en algún momento el protagonismo se esfuma, pero el Cristo dura para siempre. El Cristo es vida y el Cristo nos permitirá correr hasta el final. Entonces yo les animo a que este tiempo que compartamos juntos profundicemos en ese Cristo. Por favor, no piensen que ya lo saben, como en algún momento erramos. No piensen que ya lo sé todo, no piensen que ese Cristo ya lo conozco, no. Oigamos esa voz de Dios, oigamos esa voz del Cristo, porque solo eso les puede llenar, solo eso les puede dar vida. Y si usted tiene vida, Venezuela puede tener vida. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por permitirnos ver el Evangelio que la iglesia necesitaba y que hoy como iglesia necesitamos. Señor, permítenos de verdad creer en tu Evangelio como tú consideras que es creer. Señor, somos arrogantes muchas veces, Señor, somos débiles, pero hoy queremos bajar todo eso, Señor, queremos pedirte la guía, queremos preguntar cuál es esa senda antigua, Señor, y no negarnos a andar por ella como lo hicieron aquellos israelitas en aquel entonces, sino de verdad creer y correr, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Acuérdate de Venezuela, acuérdate de Corea, Señor, acuérdate de Brasil y de todas las naciones que necesitamos el Evangelio. Ayúdanos a que el susurro de la serpiente no sea más fuerte que la palabra de Dios en nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús y en ese Cristo. Amén. Descansemos un